Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles por participar nuevamente con nosotros. Es nuestra tercera charla de este ciclo de Hechos en Concreto. Nos estamos conectando cada 15 días con temas muy interesantes de técnicos especializados en el concreto. Como dijo Julián ahorita, les recuerdo que tenemos dos espacios de preguntas, uno en la mitad de la charla y otro al final. Pueden contarnos todas sus inquietudes a través del chat de esta reunión. Tenemos además unas preguntas que ustedes nos hicieron en el momento de la inscripción. Les solicitamos por favor mantener apagados los micrófonos y las cámaras para hacer de esta charla algo más amigable. Esta charla es de reactividad. Perdón que tengo alguien que tiene el micrófono prendido. Gracias. La reactividad de los agregados es un fenómeno real que encontramos día a día al momento de hacer obras en concreto. Esta conferencia es una invitación a recordar cómo ocurre el fenómeno y qué factores intervienen en él, así como la normativa actual y la forma de mitigar la reacción alcali-sílice bajo modelos de diseño que permitan obras más duraderas. Sobre Paula López. Paula es la líder técnica de infraestructura en Sumicol Corona. Ella es ingeniera civil, candidata a Magíster de Ingeniería de Materiales y Procesos en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el control de calidad de materiales de construcción como concretos, morteros, mampostería, prefabricados, entre otros. Ha sido capacitadora en el gremio de la construcción en temas de control de calidad en concretos y morteros y además ha apoyado en la docencia universitaria nacional con charlas técnicas sobre la incidencia de los materiales en el desempeño del concreto. Muchas gracias, Paula, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la asistencia a esta presentación. Gracias también a la Cámara Colombiana de Infraestructura por brindarnos este espacio. Entonces, ahora pues hablemos de... ¿Sí? Dime, Julián. Ok, ahora pues hablemos de lo que nos gusta. Vamos a mirar el tema desmitificando la reactividad álcali agregado. En el día de hoy tenemos el siguiente contenido. Vamos a ver una pequeña introducción para definir qué es este fenómeno, cómo ocurre y qué clases de reacciones existen. En segunda instancia vamos a ver el proceso de la reacción, cómo ocurre, cuáles son los fenómenos por los cuales se puede dar la reacción. Vamos a ver los métodos de medición, aquí vamos a hablar de la parte de ensayo, por lo menos los más comunes. Y por último vamos a mirar las medidas de mitigación. Este fenómeno de la reactividad álcali agregado es un fenómeno que ataca el concreto a partir de una reacción química que se da entre algunos componentes de los agregados, principalmente la sílice, con los hidroxilos asociados a los álcalis del cemento. Existen dos tipos de reacción, la reacción álcali-sílice y la reacción álcali-carbonato. La álcali-sílice es la reacción precisamente de la sílice con estos hidroxilos asociados al sodio y al potasio, que finalmente desencadenan en un gel expansivo que deteriora el concreto. Y la reactividad álcali-carbonato es una reacción química también con algunos agregados carbonatados, como por ejemplo la dolomita, en donde logra ver una descomposición total de la dolomita y pues posterior fisuración y deterioro del concreto, entre otros. Estos son temas que han sido estudiados desde más o menos 1940 por el señor acá presente, por Stanton, y la reactividad del calicarbonato, sobre todo en la parte de Canadá, pues realmente aquí en Colombia no tenemos todavía casos identificados, pero también ha sido estudiada. Más adelante miramos un poco de eso. Lo llamamos también el cáncer del concreto. Y desafortunadamente, pues ya sabemos que esto es una enfermedad que suena muy terrorífica, pero sucede de una manera muy similar. Si hacemos la analogía, un cáncer es una enfermedad que en algunas ocasiones no presenta síntomas, empieza silenciosamente a ocurrir y posteriormente cuando muestra el síntoma, casi que viene ya acompañado de una etapa terminal. Algunos cánceres son más, más rápidos, más dañinos que otros, y lo mismo pasa en el concreto. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos algunas evidencias sobre cómo ocurre el fenómeno, ¿cierto? Cómo se manifiesta, cómo es la lesión, fisuración, envías, puentes, exudación de lechada de color blanco,
y hasta tal punto de manifestarse como desprendimientos o algo que llamamos pop-ups. Este fenómeno entonces ocurre y prácticamente cuando empieza a mostrar síntomas viene acompañado de la lesión, hasta tal punto de perder la capacidad de servicio de la estructura, ocasionada por una descomposición final del concreto. Si miramos al interior, cuando empieza el fenómeno, es decir, cuando empieza a ocurrir esta reacción de estos hidróxilos de los álcalis con los agregados, principalmente ocurre un proceso en el que hay una formación de un gel que se expande mediante la entrada de humedad, y esta expansión determina entonces, o produce, mejor dicho, unas pequeñas fisuras que a simple vista no se ven, pero si sacáramos un núcleo de la estructura, podríamos empezar a notar esas pequeñas microfisuras. Posteriormente, o mejor dicho, a partir de que empiezan a tener microfisuras el concreto, empieza una pérdida de resistencia que al momento no es perceptible, pero cuando ya empieza a mostrarse, a manifestarse el problema, empiezan a haber cambios de volumen en el concreto, empiezan a haber cierres de juntas por las mismas expansiones de los elementos, y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de que este concreto está enfermo. Realmente aquí tendríamos un paciente, y que dependiendo en la etapa donde nos demos cuenta, él empieza a presentar unas lesiones, ¿cierto? Como les contaba entonces, estas microfisuras, en la medida en que van siendo, en la medida en que va entrando la humedad a estas microfisuras, va a haber mayor formación de gel y va a permitir, esos geles van a expandirse y van a permitir una fisuración mayor. Las fisuras empiezan como en una forma de estrella, y de pronto si lo alcanzaron a percibir en las imágenes anteriores, y finalmente cuando avanza el deterioro, empiezan a presentarse como en tipo malla, ¿cierto? O lo que llamamos piel de cocodrilo, y prácticamente aquí ya es un estado delicado de la estructura. De hecho, el gel empieza a exudar a través de estas fisuras, y el concreto queda muy vulnerable, incluso a otros ataques como sulfatos, cloruros, otro tipo de ataques pues, a que puede estar expuesto porque está completamente permeable. Acá entonces tendríamos unas deformaciones superficiales hasta tal punto que pueden haber pop-ups como los que mostraban las fotos anteriores, que son pequeños conos de expulsión del concreto, y aquí definitivamente tendríamos una pérdida de resistencia y hasta una disminución del módulo elástico. Este es el símil que podemos hacer con respecto a un cáncer porque ocurren de maneras muy similares. Una estructura, o de pronto para los que son nuevos en esto, las estructuras también se enferman, y eso es parte de lo que vamos a ver. Para que este proceso ocurra, intervienen tres factores que tienen que existir para poder que se dé, ¿cierto? Entonces, el primero son los álcalis, el segundo son los agregados y el tercero la humedad. Si alguno de estos no estuviera o tuviera alguna restricción, no habría posibilidad o no daría lugar a la reacción. Vamos a mirar entonces cada uno. Para hablar. Los álcalis principalmente son sodio y potasio. Los álcalis no vienen solamente en el cemento, también pueden estar presentes en el agua. Y cuando digo el agua, es muchas clases de agua. Si la estructura es una obra que está, es una obra hidráulica, si es una estructura de fundación, si son estructuras que están expuestas a la intemperie, la misma humedad relativa, ¿cierto? Dependiendo pues del porcentaje que ahorita lo vamos a mirar, afecta o no afecta. Los agregados también pueden traer álcalis, los aditivos para concreto y algunas puzolanas, a pesar de ser parte de la solución, es algo que también vamos a mirar enseguida. ¿Qué quiere decir esto? Que los álcalis finalmente van a ser nocivos, y a mayor concentración de álcalis, mayor será la expansión provocada por la reacción. No me da. Hay una forma de medir los contenidos de los álcalis en términos de sodio equivalente, como óxido de sodio más 0.658 por los óxidos de potasio, y este numerito finalmente se va a traducir al multiplicarlo, o sea, mejor dicho, se va a multiplicar por los kilos de cemento que vamos a usar en determinada mezcla, y esa es la cantidad de carga, ¿cierto?,
álcalis que vamos a tener en un concreto. Tengamos en cuenta entonces que los álcalis no reaccionan directamente con las sílices presentes en los agregados, porque recordemos que el fenómeno entonces ocurre entre hidroxilos que vienen acompañados de los álcalis con las sílices de los agregados, ¿cierto? Entonces, ojo, dejo claro, los álcalis no reaccionan directamente con la sílice, sino que contribuyen a elevar el pH propiciando la disolución de la sílice. Entonces ahí es cuando empieza a manifestarse el fenómeno. ¿Cómo se encuentran los álcalis en el concreto? Después de la elaboración del concreto, ¿cierto? En esa fase aglutinante, estos álcalis son liberados y quedan entonces en la solución de poros, una parte, otros pueden quedar unidos a los productos de hidratación del cemento o incorporados en la misma gel de la sílice alcalina. Todo esto está inmerso en el concreto y aquí es donde arranca todo, ¿sí? Adicionalmente, otro factor importante para que ocurra la reacción es el agregado. El agregado tendría que ser reactivo, tengamos en cuenta que agregados son reactivos o no reactivos, y eso hay que empezar a determinarlo mediante ensayos. Pero hay una fuente de información geográfica, por lo menos sé que en varios países la tienen, acá en Colombia también ya la tenemos, y la hemos ido completando entre todos los interesados en este fenómeno. Por ejemplo, aquí podemos traer pues algunos casos de existencias de minerales, por ejemplo, como ópalo, que son minerales muy expansivos, están en la zona del Caribe, granodioritas, que están, miren, Antioquia, Tolima, Santander, ¿cierto? Como todo esto que conocemos de las cordilleras, tenemos materiales reactivos. Obsidianas, que es la misma piedra pómez, todas volcánicas, migmatitas, andesitas, basaltos, ¿cierto? Por todo este sector de la cordillera occidental, Valle del Cauca. Tenemos algunos neis, esquistos, filitas, riolitas. Los que tengo acá con asterisco azules son todos de reacción lenta y los que tienen acá un asterisco amarillo son de reacción rápida. De pronto para que los puedan ir identificando con algunos que tengan conocimiento de algunos de sus proyectos o en fin. Cuarcitas, miremos que están casi que por todo el país, areniscas, calizas, grahuacas, aquí por toda la cordillera oriental, pedernales o cherts, diatomitas, y también tenemos dolomitas. Estas dolomitas son las que propician la reactividad álcali-carbonato, pero tengamos en cuenta que por lo menos acá en Colombia, estas dolomitas que las encontramos en Antioquia, por acá por el sector del Meta, por acá por el Tolima, estas dolomitas pues no son muy usuales en el concreto, porque son materiales que no tienen mucha dureza y por consiguiente pues no nos han tocado casos, pero en el caso de que encontráramos un material que fuera dolomítico, pues a pesar de que esto ha sido, digamos, no tan estudiado en nuestro país, la recomendación en el momento es no usarlo. Entonces, cuando hablamos de agregados, pues tenemos que fijarnos en esta composición mineral y adicionalmente también profundizar en porosidad y permeabilidad, porque en la medida en que un agregado sea mucho más poroso, más permeable, va a haber mucha más posibilidad de que tenga el fenómeno en su interior y finalmente lo dañe, ¿cierto? Lo expanda, lo reviente, ¿sí? Su composición química también hay que tenerlo en cuenta, porque dependiendo de los tipos de sílices que puedan estar dentro de estos agregados, pudiéramos determinar si esa reactividad puede ser de corta o larga agresividad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, estos que reaccionan rápidamente, el deterioro pudiera mostrarse desde el 1 a los 5 años, y otros minerales como estos que tenemos aquí con asterisco azul, pudieran ser reacciones un poco más tardías, después de los 5 años y demás, ¿sí? Entonces es bien importante mirar si esta composición química, estas sílices, en qué estado vienen, ¿cierto? Si son amorfas, si tienen cuarzos microcristalinos, criptocristalinos, si son fuertemente deformadas, y en fin, y esto nos dará como un indicio de cómo va a ser esta reacción. El otro aspecto importante a mirar para que suceda la reacción es la humedad. Recordemos pues que el agua tiene dos papeles
fundamentales en esta patología. Y es primera, el transporte que tiene de iones al interior pues, de todo el concreto. Y la segunda es que es fundamental para que se desarrolle el gel expansivo, y en la medida en que se desarrolle este gel expansivo, pues va a haber un deterioro. Hay muchísimos estudios que se han ido documentando a través del tiempo, porque esto es un fenómeno muy, muy estudiado a nivel mundial, como muchos de ustedes ya saben, y hemos encontrado entonces que casi que a partir de entre 70 al 80% de la humedad relativa, ya puede llegar a expandir, a haber una expansión de gel, y en concretos que estén sometidos a humedades relativas inferiores al 60%, prácticamente pues no tendríamos expansión, ¿sí? Ahora, hay que considerar acá entonces cuando hablamos de estructuras y mirar el grado de exposición que van a tener. Entonces no solamente nos podemos fijar en la humedad relativa que tengamos, porque por ejemplo Medellín es un sitio que tiene una humedad relativa entre 55 al 60%, y eso no quiere decir que no vayamos a tener reactividad. Claro que la vamos a tener, porque tenemos concretos que están en suelo subyacente y están en estado húmedo, tenemos estructuras que están sometidas al agua, tenemos túneles aquí nada más cercanos en donde la humedad relativa alcanza a tener un 80%, y entonces ahí hay que entrar a analizar si realmente pues es importante tener en cuenta que se puede dar la reacción. La temperatura es otro agente externo que ayuda o contribuye a que la formación de los geles se incremente, y digamos que en las primeras etapas del concreto, la mayor temperatura hay una mayor expansión, debido a que está ocurriendo una disolución de la sílice rápidamente, que está reaccionando con esos hidroxilos, pero en el paso del tiempo, cuando baja la temperatura, aún con la propia degradación del concreto, la portlandita o hidróxido de calcio también termina siendo solubilizado, y ahí se genera un ciclo donde vamos a tener una nueva incorporación de alcalinos que suben ese pH y hacen que haya mayor expansión. Entonces, no necesariamente tiene que haber una alta temperatura o una temperatura, digamos, de más de 30 grados para que ocurra, no, todo lo contrario. Hay estudios, varios estudios, donde se puede observar temperaturas de 30 grados, pues obviamente van a tener expansiones, pero en la medida en que va bajando la temperatura hasta lados de 13 grados, también hay expansiones y muchísimo más altas. ¿Cómo ocurre este proceso de la reacción álcali-sílice? Vamos a hacer algo, a mostrarlo acá mediante imágenes. Recordemos entonces, supongamos que esto es una pasta de cemento. Recordemos que los álcalis no reaccionan directamente, sino que lo que hacen es propiciar el incremento del pH, y cuando ese pH se incrementa, ayuda a que haya una disolución de la sílice, y por consiguiente, cuando ésta se disuelve, entran entonces a participar los hidroxilos, que se casan enamoradamente con esta sílice, y posteriormente hay formación de gel. Aquí lo podemos ver. Este gel absorbe agua, continúa reticulándose en la medida en que se incorpora el calcio, y se vuelve entonces un fenómeno cíclico, porque después de esto hay nuevamente liberación de alcalinos, y estos alcalinos vuelven y degradan más los agregados, solubilizando la sílice, y se reticula y se reticula y se reticula, y esto ocurre cíclicamente hasta que afecta toda la masa de concreto. El proceso se da de dos formas. Esta es la primera, esta que acabo de mostrar es la primera, y hay otra que ocurre un poco más directa, ocurre por reticulación directa. Entonces tenemos el mismo proceso, está el agregado expuesto, ¿cierto?, a los álcalis con los hidróxilos, se sube el pH y aquí directamente se reticula porque captura el calcio, ¿sí? Y prácticamente la reticulación es inmediata. Considero que pueden ser reacciones muchísimo más rápidas. Acá entonces tendremos un espacio para preguntas, de pronto de las que teníamos pendientes. No sé si alguien, Marta, de pronto me ayudas con el tema de preguntas.
Sí, Paula, nosotros teníamos algunas seleccionadas de las que nos han mandado mediante la inscripción y aquí tenemos algunas del chat, entonces te las voy a hacer. Dice, la norma Listo, STMC vale. 1260 indica que la prueba se debe hacer con cemento tipo Portland. Sin embargo, los cementos actuales vienen adicionados, lo que afecta a los resultados. ¿Cómo se trabaja esto a la luz de la norma? Listo, perfecto. Enseguida vamos a mirar una parte donde tenemos los ensayos de laboratorio que nos permiten identificar los materiales reactivos y vamos a hablar un poco de eso para responder a la pregunta. Ok, otra pregunta es, ¿la combinación de materiales no reactivos y reactivos puede funcionar? Bueno, ahí hay varias consideraciones. Hay varias teorías en que la unión de materiales inocuos, es decir, no reactivos, con materiales reactivos reduce la reactividad total, ¿cierto? De pronto, o utilizando solamente materiales inocuos en mayor proporción, bajaría la reactividad. Bueno, eso todavía es algo que está en estudio porque incluso se pudiera generar un efecto totalmente adverso, algo que llamamos efecto pésimo, ¿cierto? Sin embargo, yo les soy muy sincera, bajo la experiencia que he tenido, yo siempre monto ensayos de reactividad con los materiales por independiente y monto ensayos de reactividad con los materiales mezclados en las mismas proporciones en que vendrían en un diseño de mezclas, ¿sí? ¿Qué he encontrado? Y vuelvo y repito, estoy hablando desde mi experiencia, porque hay estudios con temas diferentes en cuanto a los resultados que pudiéramos encontrar. Yo he encontrado que cuando juntamos los materiales, si hay un material que tiene una reactividad menor a la reactividad de uno de los dos agregados con los que vamos a producir el concreto, se baja la carga de reactividad total. Esto lo estoy hablando a través solamente de mediciones por el método acelerado de barras, ahorita lo vamos a mirar. No estoy concluyendo que siempre sea así. ¿Por qué? Porque en la literatura hay varios frentes. El primero dice que puede generarse una reacción adversa, ¿cierto? O un efecto pésimo, dado que la carga de algunos agregados pudiera dar incluso lugar a resultados como falsos negativos, donde aparentemente no es reactivo el material, pero cuando vamos a la realidad del concreto puede pasar puede pasar la patología. Entonces, pues esto digamos que es un tema pendiente, pues como por estudiar, porque la norma en este momento permite hacer los ensayos, pero independientemente, y obviamente uno tiene consideraciones para cubrir la reactividad del que tenga mayor grado de expansión. Perfecto, Paula, gracias. Otra pregunta habla de los agregados reciclados. Teniendo en cuenta que la reacción alcalí-sílice es una de las causas de la degradación del concreto por los agregados pétreos, ¿se podría pensar en utilizar agregados reciclados para evitar esta degradación? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿cierto? Ustedes saben que los agregados reciclados, pues por temas ecológicos, tienen muchos beneficios, ¿sí? Pero cuando uno va a producir concretos con agregados reciclados, yo tengo un mundo de cosas, tengo un mundo infinito, porque yo no puedo predecir por un ensayo particular que voy a tener un beneficio en cuanto a un beneficio o todo lo contrario, o no voy a tener, voy a tener o no voy a tener expansión. Hay varios estudios que tienen dos frentes. El primero es que la reactividad de los agregados reciclados es mucho más alta que la reactividad de los agregados no reciclados. Es decir, se han hecho análisis en agregados reciclados sobre solamente las partículas de los mismos agregados, teniendo en cuenta que, que son reactivos, ¿cierto? Y se han hecho ensayos sobre la pasta que está unida a esos agregados, porque sabemos que el agregado reciclado es una mezcla entre pasta de un cemento, un mortero que no conocemos y un propio agregado. La otra ruta, ¿cierto? La otra ruta de investigación es que se han encontrado algunos agregados reciclados que pueden incluso tener expansiones muchísimo menores que los propios agregados que han sido reactivos anteriormente. Pero dado por qué? Por lo que tenga como constituyente la pasta, ¿sí? La pasta con la que fueron hechos o el mortero con el que fueron hechos esos concretos en un principio. Es difícil uno definir, o sea, hemos dicho, es difícil definir que todos los concretos sirven, reciclados, sirven o no sirven para mitigar
el fenómeno o tienen bajas expansiones. No, realmente ahí es un estudio relativo sobre un material que tengamos como tal y cada uno obedece pues entonces a una particularidad. No podría decirles sí o no y como les digo, hay investigaciones donde se evidencia, otras donde no se evidencia. Listo, y entonces si quieres para terminar este espacio de preguntas te voy a hacer la última y continuamos. Vale. El punto 6 a que hace referencia la NTC 5551 ¿es suficiente para evitar que ocurra la reacción alcali-sílice? ¿Es suficiente ese punto 6 como criterio de mitigación? Bueno, entonces, ahorita, digamos, en el punto de mitigación nos vamos a ampliar y completo esa pregunta, ¿vale? Listo, entonces si quieres continúa y al final hacemos las preguntas que surjan y las que estemos pendientes. Muchas gracias. Listo, muy bien. Bueno, entonces continuando, vamos a mirar los métodos de medición. Métodos de medición hay muchos, podría contar más de 10, entre métodos rápidos, métodos lentos, métodos ultra rápidos, normalizados, no normalizados, en fin, hay muchísima investigación acerca del tema de la reactividad. Pero finalmente, pues aquí vamos a tener como un resumen de los métodos más usados, sobre todo pues acá en Colombia. Arranquemos con el análisis petrográfico. El análisis petrográfico, hay dos formas de hacerlo. Vamos a hablar de este primero, que es el que se hace directamente sobre el agregado antes de la producción del concreto, antes, ¿cierto? Bajo la norma ASTM 295, que también tiene norma técnica colombiana 3773. Bajo este método se puede hacer una descripción y clasificación pues, de los constituyentes de la muestra, es decir, si tiene agregados reactivos químicamente inestables, qué tipos de roca, qué minerales contienen, cuál es su grado de meteorización, nivel de porosidad, y esto nos puede dar un indicio de cómo se va a comportar el agregado, si realmente hay posibilidad de que sea un agregado reactivo, ¿sí? Hay otro método, que es el método químico, por la STMC 289, que en normas colombianas está la NTC 175 y la INVIAS 234. Este método, pues en este momento la norma STM y la NTC de ICONTEC están abolidos, solamente continúa vigente la INVIAS 234 y considero que va a cambiar en el futuro próximo porque precisamente el método, pues quiero contar de qué se trata porque todavía se ven circulando muchísimos resultados bajo este método, pero quiero decirles que es un método rápido, ¿cierto? Es un método que nos permite identificar de manera, pues como, digamos, pues muy particular si un agregado es reactivo o no es reactivo, pero no define qué tan reactivo es o cómo se pudiera mitigar. Entonces, lo considero como una prueba rápida que la podemos hacer, ¿cierto? Pero no para tomar decisiones en obra. ¿En qué consiste la prueba? Acá se coge el material y se lleva también a una solución, se tritura y se pasa por el tamiz 300, se lleva una solución de hidróxido de sodio 1 normal a una temperatura de 80 grados durante 24 horas y con eso vamos a conseguir entonces una precipitación de la sílice, ¿cierto? Se va a disolver la sílice y lo vamos a llevar a una gráfica con respecto a los iones reactivos, que en este caso serían los hidroxilos, ¿sí? Y cuando tengamos estos dos datos, pues vamos a poder situarnos a la izquierda o a la derecha de esta curva, y los que estén a la izquierda, pues se consideran como inocuos, o sea, no reactivos, y los que estén a la derecha se pueden considerar como materiales dañinos. Sin embargo, pues la norma INVIAS hizo una modificación y determinó acá los materiales como dañinos o potencialmente dañinos, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, es un ensayo que requiere de ensayos adicionales para poder validar realmente el resultado, si es inocuo o realmente si tiene una consideración de reactividad. El método de barras, que es un método rápido, proviene del método de barras lento, pues no lo traje aquí ni lo vamos a comentar porque es un método que está desactualizado. El más común ahorita es este rápido. Hay dos métodos, por la 1260 y por la 1567. La 1260 también está en NTC, que es la 6222, y la 1567 está en desarrollo. ¿Cuál es la 1260? Con este ensayo lo que pretendemos es evaluar si los agregados son reactivos, ¿cierto?
si tienen expansiones mayores a 0.1 y ahorita vamos a mirar en la interpretación del resultado. Y con el método de la 1567, lo que vamos a mirar es la cantidad de dosis del material cementante suplementario, adición, Fortacred, metacaolina en este caso, que nos puede llevar, o la dosis que nos puede llevar a mitigar la reacción. ¿En qué consiste el método entonces? Vamos a hacer unas barras de mortero. Aquí respondo a una de las preguntas que nos hicieron sobre el cemento a utilizar, y es que el método como tal está estimado para hacerlo con cemento Portland ASTM C150, con una relación agua-cemento de 0.47. Este cemento Portland difiere de pronto de lo que hemos visto pues en el país, aunque sé que el cemento de Alión cumple con esta especificación y pudiera utilizarse en el ensayo, pero hay que tener en cuenta, si por ejemplo montamos ensayos con otro cemento, pues nos da un resultado, pero es un resultado un poco difícil de concluir, porque es como cuando uno le está apuntando a meter el gol a la cancha, ¿cierto? Y si le corren la cancha, entonces ¿a dónde voy a apuntar para hacer el gol? O sea, si me mueven una de las variables del ensayo, bien sea el cemento u otra, pues entonces yo ya no podría decir si realmente cumple o no cumple con una especificación, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, pues en los ensayos se debe realizar el ensayo con cemento Portland ASTM C150. Nosotros hemos de todas maneras validado algunos materiales con los otros cementos, pero no hay cómo revisar que cumpla o no cumpla, que realmente esté mitigando como lo dice la especificación. Estas barras, pues finalmente se introducen en una solución de hidróxido de sodio, también uno normal. Lo que vamos a hacer acá es como una simulación de la reacción cuando se hace con un cemento de alto contenido de álcalis, es decir, llevamos a un sodio equivalente de 1.4%. Acá la temperatura se lleva también a 80 grados durante 14 días. Acá tenemos pues en el horno, las probetas deben estar independientes, obra por obra, para que no haya contaminación de los álcalis, y se van haciendo mediciones de expansión en este deformímetro, como lo vemos acá, y ya con estas mediciones podemos entonces obtener un resultado. Vamos a mirar acá cómo se puede interpretar, con una gráfica donde tenemos la medida de expansión en las diferentes edades. Aclaro que el ensayo está estimado para medirse a los 14 días de introducido en la solución, y si las curvas presentan mucha prominencia, pues entonces deberían llevarse hasta los 28 días. Acá tenemos un caso entonces de unas mezclas que hicimos con y sin Fortacred, adición de metacaolín. Entonces, un agregado que tiene una reactividad de casi de 0.4%, y cómo la podemos ir mitigando con el uso del cementante suplementario, en este caso Fortacred, un 5%, 10, 15, 20, y logramos obtener hasta un 20%, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos saber qué quiere decir este ensayo? Si los resultados están entre 0 al 0.1% de expansión, los podemos considerar como agregados inocuos. Es decir, si por la 1260 se realizó el ensayo y dio inocuo, quiere decir que no necesitan mitigación, y muy posiblemente el fenómeno no se dé siempre y cuando el ensayo esté bien hecho, porque esa es otra de los parámetros o de los factores que a veces nos golpea, y es que el ensayo no es difícil, pero tiene ciertas consideraciones, ciertos cuidados, precisamente pues para emitir un resultado que a veces entre los mismos laboratorios encontramos muchas diferencias. No digo porque lo estemos haciendo mal, sino porque en realidad el ensayo tiene una desviación muy alta, ¿sí? Y si sumado a ello no se hace pues como al nivel de perfección o el seguimiento que implica la norma, pues podemos tener resultados equivocados. Entonces, pues, perdona ahí el comercial, pero la verdad es que nos hemos encontrado algunos momentos donde tenemos detalles de resultados atípicos, y entonces hemos encontrado situaciones en las que sabemos qué pasa con los errores en cada tipo de numerales de la norma. Bueno, entonces, agregados inocuos entre el 0 al 0.1% a la luz de la STM C33. Agregados que pueden ser o no reactivos cuando están en resultados entre 0.1% y 0.2%. Y llamamos agregados
potencialmente reactivos o deleterios cuando tenemos reactividades mayores al 0.2%. Ahora bien, la norma ACI es un poco más exigente y divide esto en dos, que considero yo que es más conservativo, ¿cierto? Menores a 0.8%, entonces son no reactivos, y mayores a 0.8% más reactivos. Este es un ensayo acelerado, decimos acelerado porque nos permite rápidamente identificar qué tan reactivo es el material, cuáles son las consideraciones que podría tener entonces en la dosificación del cementante suplementario para poder mitigar la reactividad, y es considerado como uno de los ensayos más confiables. Hay otro método, que es el método de los prismas de concreto. Se hace entonces directamente con los materiales de la obra. Aclaro que también acá se separan los materiales, es decir, se evalúa el agregado grueso independiente y se evalúa el agregado fino independiente, no en la misma compacidad que utilizamos en los concretos en obra, sino que aquí se utiliza una capacidad utilizando el 70% del agregado a estudiar, y el otro 30% se hace una mezcla con un material que sea inocuo o no reactivo. Por eso también se puede, pues, usar aditivo plastificante para que pueda dar lugar a la conformación de la probeta. Entonces son probetas acá un poco más grandes que las que vimos anteriormente, 75 por 75 por 285 milímetros. Son elaboradas también con cemento Portland ASTMC 150. Y acá hay una diferencia con respecto al ensayo anterior, y es que en el otro sometíamos las barras a hidróxido de sodio. Acá vamos a incluir el hidróxido de sodio dentro del concreto, o sea, dentro de parte del agua del concreto, ¿sí? Posteriormente, estos prismas los llevamos a unas cubetas de polietileno herméticas. Acá tiene la cubeta un recubrimiento en un geotextil para evitar que la misma humedad, como se llevan a 38 grados, que la misma humedad gotee, sino que sea como una especie de cámara húmeda. Las probetas se colocan sobre una malla, aquí abajo debe haber agua únicamente, a una altura más o menos de 4 a 5 centímetros, con tal de que las probetas no se mojen, pero que queden pues como en ese vapor de agua. Se almacenan ahí, a diferencia del ensayo anterior. Entonces aquí el almacenamiento es por un año, cuando vamos a verificar el grado de reactividad del agregado, y cuando vamos a evaluar un cementante suplementario para determinar la cantidad, si mitiga o no mitiga, hay que llevarlo hasta 2 años. Entonces es un ensayo bastante largo, es un ensayo que pues se dificulta porque pues hay muchos proyectos donde no hay la oportunidad de tener ensayos con tanto tiempo. Tal vez de pronto cuando sean canteras, que las canteras pues sí tienen una fuente donde pueden estar haciendo estudios en el tiempo, y en el momento en que se vaya a hacer el proyecto pues se contaría con información. Pero digamos que esa es la desventaja que tiene. De todas maneras, en el ensayo se debe hacer un análisis después de que termina el ensayo, o diría yo también que en los intermedios, de analizar el agua que está en la parte de abajo para determinar si en algún momento hay lixiviación de los álcalis, porque esto afectaría el resultado del ensayo. Acá entonces, en este ensayo también es importante revisar el tema de, perdón, me estaba saltando acá, vamos al tema de la interpretación. El ensayo entonces se determina como potencialmente dañino siempre y cuando tenga unas expansiones mayor al 0.04% en el primer año. Si está por debajo de este porcentaje, pues entonces sería un agregado inocuo. Y cuando vamos a verificar la cantidad mínima de puzzolana requerida para mitigar la expansión, el ensayo debe llevarse hasta 2 años y debería ser inferior a 0.04%, ¿sí? El promedio pues de los especímenes. Este método pues es un método también muy confiable, pero como les dije, es demorado. Adicionalmente al método pues se debería hacer un cuarto prisma para validar en diferentes momentos de ejecución del ensayo por un análisis petrográfico bajo la STMC 586, y aquí hago diferencia con el análisis petrográfico que mostré en las diapositivas pasadas. El otro era directamente a los agregados, ¿cierto?, para ver su mineralogía.
mientras que este ya lo hacemos directamente al concreto, o sea, a un prisma. Aplicaría también para observaciones a nivel patológico en caso de tener síntomas de presentarse el fenómeno de reactividad. Y volviendo al ensayo, entonces, a uno de los prismas les haría una prueba donde estamos validando si hay formación o no hay formación de gel. Si hay formación de gel, es un indicio de que tenemos reactividad. Entremos entonces al tema de la mitigación, que es un tema que nos interesa, yo sé que a muchos. La mitigación se puede hacer, mejor dicho, hay materiales y hay métodos para mitigar, hay con qué hacerlo, lo podemos hacer. Ese pues es uno de los mensajes nuestros. Entre los materiales cementantes suplementarios, pues hay muchos. Voy a mencionar acá los principales. Tenemos metacaolín de alta reactividad, como por ejemplo Fortacret de Corona, humos de sílice, escorias, cenizas volantes, microsílices, en fin. Las cantidades de material cementante suplementario necesarias para una mitigación van a depender de su contenido de sílice, contenido de calcio y de sus álcalis. En la medida en que disminuye su contenido de sílice o aumenten los álcalis y el calcio, quiere decir que yo voy a necesitar mayor cantidad de esta adición para poder mitigar la reactividad. Además, hay que tener presente que en el momento de usar una adición de estas, pues deben cumplir con las normas correspondientes. Si es una puzolana, por ejemplo, como metacaolín, que cumple altamente la expectativa de la STM C618, humos de sílice que deben cumplir con la C1240, o escorias que deben cumplir con la C989. Entonces, pues ese es un primer paso a evaluar nuestro material cementante suplementario antes de mitigar con él. El metacaolín, por ejemplo, es una adición que tiene una gran capacidad de fijar hidróxido de calcio. Recordemos entonces, de pronto, cómo reaccionan el cemento y el agua. Forman unos productos de hidratación que en su mayoría son silicatos de calcio hidratado e hidróxidos de calcio, ¿cierto? Entre otros. Ese hidróxido de calcio, ¿cierto? Reacciona con metacaolín en este caso y forma un CSH o silicato de calcio hidratado que tiene más capacidad de retener álcalis. Entonces, por eso es que mitiga también la reactividad, ¿cierto? Adicionalmente, tenemos formación de CASH, que también fija álcalis y además previene ese fenómeno de reciclaje que les había contado anteriormente. Entonces, mejor dicho, en conclusión, mitiga la reacción completamente y evita deterioros también. Los materiales cementantes suplementarios, por ejemplo, como Fortacret, también propician el refinamiento de poros. Entonces, estas estructuras que tendrán una baja permeabilidad, ¿cierto?, conducen a una reducida difusión iónica y una humedad, y de humedad, ¿cierto? Efectos, pues, que son muy beneficiosos en términos de minimizar la reactividad. También hay que tener en cuenta con los materiales cementantes suplementarios en el momento de seleccionarlos, porque como dicen por ahí, la misma pastilla puede ser el detonante de otro problema, como cuando nos tomamos una pastilla para el dolor de una cosa, pero tenemos un daño gástrico. Entonces aquí puede suceder lo mismo. Tenemos la solución, pero hay que tener cuidado porque en algunas de estas soluciones también tenemos problemas. Por ejemplo, aquí traigo un caso donde les puedo contar acerca de las cenizas volantes dosificadas en altos porcentajes pueden causar un efecto pésimo. Y este efecto pésimo en las puzolanas es que mientras más puzolana utilice, o en este caso mientras más ceniza utilice, mayor va a ser la expansión, ¿cierto? ¿Por qué? Por sus mismos componentes. Entonces ahí prácticamente la cura va a ser la enfermedad, ¿sí? Hay algunos otros materiales suplementarios que tienen altos contenidos de sílice y en dosificaciones mayores al 10% pueden desarrollar nucleaciones. ¿Qué quiere decir nucleaciones? Que se comportan como un agregado y desarrollan gel de reacción, expansión. Es otro caso en el cual la solución puede ser el daño. Adicionalmente, pues, algunas puzolanas también tienen altos contenidos de álcalis y entonces tendría que usar dosis muy altas para poder hacer la mitigación y en muchos casos, en los ensayos, por ejemplo, acelerados, no se logra detectar el daño por los álcalis que tengan estas puzolanas en el concreto. Entonces, en el ensayo sale todo muy bien, reduce la reactividad
y en unos años en la obra se manifiesta la reacción. Bueno, pero ¿por qué si yo mitigué? No, pero es que resulta que a pesar de haber hecho ensayos, se tuvo alto contenido de álcalis. Recordemos entonces que ahorita mencionábamos que los álcalis pueden venir también de las puzolanas. Este es uno de los casos. Adicionalmente, las puzolanas con mayor contenido de óxidos de calcio requieren de mayor dosis para alcanzar la mitigación. Aquí hay una imagen de unas gráficas de una investigación donde ensayaron algunos cenizas volantes con bajo contenido de calcio, con alto contenido de calcio, y se puede encontrar entonces que para poder mitigar, entonces tendría que usar mucha más cantidad de las que tienen bajos contenidos de calcio, y adicionalmente también algunas que tienen altos contenidos de álcalis, entonces requieren mucha más cantidad para poder mitigar. También muestra aquí un metacaolín que necesitaría menor cantidad para mitigar. Todo esto entonces depende de cómo es su composición, cuánta sílice tenga, cuánto álcalis tenga, cuánto calcio tenga, ¿sí? Hablando ya entonces en términos de mitigación, tenemos materiales y también tenemos métodos para hacer la mitigación. La STMC 1778 establece dos métodos, uno por desempeño y otro que ya se los voy a mostrar acá, que es un método prescriptivo. Y vamos a hablar de la norma también NTC 5551, que fue una de las preguntas que me hicieron ahorita en el internet. Entonces, la 1778 es una metodología en donde se propone inicialmente que se detecte que un material es reactivo, se realicen los ensayos por el método rápido y el método de prismas, que es un método largo. Se establece una correlación entre los dos métodos y acá de alguna manera se estima si se debe usar, cómo se deben usar los materiales cementantes suplementarios. De pronto, por el tiempo, pues no voy a entrar en detalle, pero posteriormente pues podemos hablar y si tenemos algunas dudas en cuanto a esto, ¿cierto? Porque la correlación del método dependiera entonces de la zona donde se encuentre y cómo debo establecer o cómo debo encontrar la dosificación de Fortacret o del material cementante suplementario para mitigar. Este es un método mucho más sencillo, práctico y que hablamos prácticamente, pues que hablamos de números para poder estimar la mitigación. Este otro método es el método prescriptivo, pero aquí de pronto vuelvo a la presentación de Juan Fernando en días pasados, cuando él hablaba de la torta de la abuelita, ¿cierto? El método prescriptivo es un método donde le dicen paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, como en este. La torta de la abuelita le dice una pizca de sal, una pizca de azúcar, un pocillito de harina, en fin, no a todos nos queda igual la torta, a la única que le queda bien hecha es a la abuelita. Lo mismo pasaba con los métodos prescriptivos. Y aquí traigo a colación también la NTC 5551, ¿cierto? Es un método prescriptivo que entre estas y las otras es una norma que está sujeta pues a modificaciones. Estamos participando en este momento a León y Sumicol en cómo se debe modificar la norma, porque ya hemos visto que no necesariamente por tener relaciones agua-cemento bajitas voy a tener concretos durables. Ya tenemos varias patologías. De hecho, pues les puedo compartir una experiencia personal. Hace 15 días que estuve en el SEM mirando algo sobre mi tesis, donde hice algunas comparaciones en concretos con baja relación agua-cemento y concretos con Fortacret. Ahí pude concluir que en la medida en que yo baje la relación agua-cemento, no quiere decir que yo no tenga formación de productos de afectación. En este caso era otro tema, era sulfatos, pero pasa exactamente lo mismo acá, ¿cierto? En el método entonces nos dan unos pasos. Primero, conocer la intensidad de la reacción, y aquí podemos medirla de acuerdo pues a los ensayos anteriores, sobre todo en el método de prismas, y si no nos da el tiempo, pues hacerlo bajo el método acelerado, el método de barras. Entonces, conociendo la intensidad de la reacción, vamos a determinar el nivel de riesgo. Y yo diría que hasta aquí me gusta un método, porque a mitigar una acera, ¿cierto? Un andén
o estructuras que tengan una vida útil menor a 40 años, pero si estoy hablando de una estructura que tiene una vida útil de más de 75 años, hablemos de túneles, hablemos de puentes, hablemos de presas, hablemos de, es decir, casi todos los proyectos de infraestructura, si estoy hablando de una estructura, es decir, casi todos los que determinar mi nivel de desacuerdo con el método porque no cuantifica exactamente cómo lo debo de hacer, sino que estima unos valores muy altos en cuanto al uso de cenizas volantes y finalmente no voy a saber si esto fue suficiente o no para realizar la mitigación. Finalmente, entonces, el mensaje con esto es que pues, podemos continuar siendo responsables con la durabilidad de lo que construimos, porque tenemos métodos con que evaluar si el material es reactivo o no, tenemos métodos de medición preventivos y tenemos opciones de mitigación con medidas de más de 70 años de durabilidad probadas en todo el mundo. Entonces, pues, esta invitación es a que lo sigamos haciendo bien. Muchísimas gracias. Paula, muchas gracias. Tengan otras preguntas. Sí, aquí te voy a hacer algunas preguntas que hemos venido anotando. Sí. Entonces, hay una que dice, ¿la alcalinidad del agua de mar acelera la reacción álcali-agregado? Totalmente. El agua de mar es una de las que más álcalis tiene y ahí tenemos que tener una especial consideración. Otra pregunta es, ¿los aditivos ayudan a la mitigación del RAS? Los aditivos como tal, no, pero sí hay aditivos de litio con los que en algunos casos se puede hacer mitigación. No funciona en todos los casos, pero sé que existe un aditivo de litio que se puede utilizar. Perfecto. Hay otra que dice, ¿tienes conocimiento de estructuras afectadas por la expansión de gel en Colombia? Sí, estructuras sí hay, pues realmente no las debiera mencionar en esta presentación, pero sí hay estructuras, evidencias. De hecho, hay una tesis, que esa tesis pues sí se puede consultar, de una tesis de maestría de la Universidad Nacional, donde hicieron un análisis de varias estructuras en Colombia que tienen la afectación por álcali agregado. Ok. ¿Un buen curado influye positivamente en esta reacción? No necesariamente. El curado yo creo que influye en muchísimas cosas y no lo debiéramos de poner como un condicional. El curado siempre se debe de hacer a la luz de la norma, para algunos concretos los primeros 3 días, para otros 7 días, pero no es un factor que me determine concretos. Mira, hay otra que dice, si se identifica que el agregado grueso es reactivo y no se verifica el agregado fino, por ejemplo, la arena reactiva, la cantidad de cementante suplementario calculado estaría cumpliendo también para el agregado fino. Bueno, si el agregado grueso no es reactivo y se hicieron solamente ensayos sobre el agregado grueso, podría ser un concreto, que si tuviese la arena y si fuera reactivo, pudiese ser un concreto que va a tener afectación, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación? Siempre ensayar los 2 agregados o los 3 que vaya a utilizar, en fin, a no ser que la arena sea proveniente de la misma fuente del agregado grueso, que sea una arena por trituración del mismo agregado grueso, y entonces en este caso bastaría solo con hacer el ensayo sobre la arena, porque se sobreentiende que la mineralogía es la misma, y entonces con hacer un solo ensayo podríamos determinar si es reactivo o no, y si hay que hacer mitigación en cuanto. Tengo una última que dice, espérame que se me perdió, las bajas relaciones agua-cemento y el uso de cementos de baja densidad puede ser suficientes para mitigar el RAS. No, como les comentaba ahorita, bajar la relación agua-cemento, incluso, como les decía, ahorita hice ensayos sobre relación agua-cemento de 0.45 y ni así encuentra uno obturación de poros, ¿cierto? Como lo pudiera encontrar con un material cementante suplementario en un concreto, ¿cierto? Entonces, no necesariamente bajar la relación agua-cemento es una solución. Ok, muchas gracias, Paula. Muchas gracias por acompañarnos hoy a todos. Quiero invitarlos a acompañarnos el próximo martes 28 de julio en una nueva charla
que el tema central es cuidando el acero de la estructura. Lo va a dictar nuestro jefe de soporte técnico en Alión, que es el ingeniero Juan Fernando Arango. En esta diapositiva les estamos dejando los contactos de Paula y míos, por si tienen algunas inquietudes que no hayamos logrado solucionar, y para poder atenderlos en todo lo que sus proyectos requieren. Quiero contarles que las charlas que hemos tenido de este ciclo de conferencias están en la página de Cementos Alión, alion.com.co. Buscan la parte de educación y ahí están todas las charlas hechas en concreto, encuentran las grabaciones de las charlas por si no pudieron asistir y están también las próximas que vamos a tener. Muchas gracias por acompañarlos, nos esperamos entonces el próximo 28 de julio. Muchas gracias.